¿Qué pasó el 11 de julio del 2021 en Cuba? Protestas masivas en varias ciudades que reflejaron la histórica represión estatal a los derechos humanos, a la libertad de expresión y reunión pacífica en el país. Las autoridades respondieron con represión, detenciones arbitrarias, vigilancia extrema a los activistas, entre otras cosas como cortes de internet. Organismos internacionales han expresado su preocupación por el uso excesivo de la fuerza y las violaciones a los derechos de asociación y reunión pacífica. Se ha instado a Cuba a liberar a los detenidos, a abordar las demandas de los manifestantes a través del diálogo y a respetar plenamente los derechos a la asociación, reunión pacífica y derechos humanos. Sin embargo, no ha habido a la fecha rectificación alguna. Por el contrario, se ha agravado la violación de los derechos humanos en la isla. Las y los académicos críticos también han sido blancos de represalias. Aula Abierta, al lado del Observatorio de Libertad Académica sobre Cuba y otras organizaciones de la sociedad civil, presentaron en el 2023 un informe contribución al examen periódico universal para Naciones Unidas sobre la discriminación política de derechos humanos de las y los universitarios en Cuba, en el que se documentan casos y casos de profesores víctimas de la persecución para la imposición de un pensamiento único según un modelo de partido único donde el pensamiento crítico no es permitido. El OLA presentó recientemente el informe La deformación del magisterio en Cuba, además de otros informes, más de 40, en donde exponen, por ejemplo, que hasta junio del 2024 se han documentado 114 casos que afectan a la libertad académica, a la autonomía universitaria en Cuba. Sobre otros derechos, el OLA contabilizó 922 incidentes. Los datos reflejan que las infracciones más frecuentes son las relativas al derecho a la libertad de expresión, opinión, acceso a la información, con 173 incidentes, a la libertad académica con 168. Es notable que asociados al derecho a la educación se registraran 103 casos, mientras que afectaciones a la dignidad e integridad personal se contabilizan 86. Se han denunciado casos y casos de universitarios, tanto profesores y estudiantes, víctimas de la violación a la libertad académica y otros derechos humanos, entre esos la libertad personal, integridad física, libertad de expresión, asociación, derechos laborales, entre otros, todo por ser críticos. Por ejemplo, el caso de Ana Melí Ramos González, Manuel de la Cruz Pascual, Julio Adriel Merdalet, Omar Ruiz Urquiola, David Alejandro Martínez Espinosa, Alexander Pupo Casas, Leonardo Fernández Otaño, José Santos Belauzarán, Dayanis Salazar Pérez, Maciel Suárez, Abel González Lescay, Alejandro Perdomo García, Jorge Enrique Cruz, Leonardo Romero, Remy Ramsés Hernández, José Raúl Gallegos, Jorge Enrique Cruz, José Luis Tan Estrada, Alberto Góngora Mulet, Víctor Manuel Dueñas, Kiriam Gutiérrez Pérez, Gladys María Linares Blanco, Esquisander Benítez Moya, María Elena Mir Marreno, Manuel Robles Villamarín, entre otros. Todos ellos, profesores universitarios o del magisterio, o estudiantes universitarios víctimas de distintas violaciones a sus derechos humanos por el solo hecho de ser críticos, por pensar distinto, lo cual no está permitido en Cuba y se ha agravado aún más luego del 11 de julio del 2021. Particular preocupación manifestamos ante el caso de la profesora Alina Bárbara López. Ella y colegas cubanos siguen levantando la voz del pensamiento crítico en favor de una Cuba en democracia. Llamamos a la comunidad internacional a priorizar su atención sobre la situación de las y los universitarios críticos en Cuba, quienes son un grupo de personas especialmente vulnerables en el contexto autoritario. Recordamos que sin libertad académica
no hay democracia ni desarrollo posible en Cuba.